Esa mañana comenzó como cualquier otra. Me levanté temprano, como de costumbre, y bajé a la cocina para preparar mi café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, proporcionando un consuelo familiar que me ayudaba a comenzar el día. Me senté a la mesa del desayuno con mi taza de café y el periódico de la mañana, mientras mi esposa, Elena, todavía se vestía en el dormitorio. Todo parecía normal, pero había una tensión subyacente que no podía ignorar. En los últimos meses, nuestro matrimonio había estado en una especie de espiral descendente. Elena y yo apenas nos hablábamos, y cuando lo hacíamos, las conversaciones eran breves y cortantes. A pesar de todo, todavía la encontraba hermosa. Esta mañana, mientras hojeaba el periódico, no esperaba encontrar nada fuera de lo común. Mientras pasaba las páginas, algo en la sección de noticias llamó mi atención. Un titular en letras negritas decía: hombre encontrado ejecutado en su garaje. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando leí el nombre de la víctima, Roberto Tosón, un empleado de la agencia inmobiliaria Cales. Roberto trabajaba con Elena en la misma agencia. Tragué saliva, sintiendo una mezcla de emociones que no podía definir. Justo en ese momento, escuché los pasos ligeros de Elena acercándose a la cocina. Ella entró, luciendo impecable como siempre, pero había una frialdad en su mirada que se había vuelto demasiado común últimamente. Me levanté y dejé el periódico sobre la mesa, justo donde ella solía sentarse. «Buenos días», le dije con un tono neutral, tratando de romper el hielo. Elena apenas levantó la vista mientras se servía una taza de café. «Buenos días», respondió escuetamente. Observé cómo tomaba el periódico y comenzaba a leerlo. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas, pero cuando llegó al artículo sobre Roberto, su expresión cambió drásticamente. Su rostro palideció y, de repente, escupió el café, dejando caer la taza al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos. «Dios mío, no», exclamó, llevándose una mano a la boca. «Esto no puede estar pasando». «¿Qué pasa?», pregunté, fingiendo sorpresa. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se levantó de la mesa con una prisa que rozaba el pánico y corrió al baño. Podía escuchar los sonidos de su angustia, pero no sentí la necesidad de seguirla. En lugar de eso, me quedé sentado, contemplando el artículo una vez más, dejando que los eventos de la mañana se desarrollaran por sí mismos. Tomé un sorbo de mi café, que ahora estaba un poco más frío, y reflexioné sobre la situación. La muerte de Roberto había sido violenta. El artículo mencionaba que había sido golpeado y estrangulado en su propio garaje. La policía no tenía sospechosos y la investigación apenas comenzaba. Sabía que esto iba a cambiar muchas cosas, pero una parte de mí se sentía extrañamente tranquila, como si todo estuviera saliendo de acuerdo a un plan tácito. Elena finalmente salió del baño, su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Se detuvo en la entrada de la cocina, mirándome como si esperara que yo dijera algo que pudiera arreglarlo todo. «Lo siento, Elena», dije en voz baja, aunque no había verdadero sentimiento en mis palabras. «Sé que esto es difícil para ti». Ella me miró con una mezcla de dolor y desconfianza. «No entiendes. Roberto era más que un compañero de trabajo». Sentí un nudo formarse en mi estómago, pero mantuve mi compostura. «¿Qué quieres decir?» Él me estaba ayudando con algunos problemas personales», murmuró, evitando mi mirada. «Bueno, parece que la policía se encargará de investigar lo que pasó», respondí, tratando de sonar comprensivo. «Lo mejor que podemos hacer ahora es cooperar y esperar a que encuentren al culpable». Elena asintió lentamente, pero podía ver que estaba profundamente afectada. No había más palabras que pudieran aliviar su dolor en ese momento. Me levanté, puse mi taza en el fregadero y recogí mi maletín. Sabía que tenía que ir a trabajar, pero también sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. «Nos vemos más tarde», dije mientras me dirigía a la puerta. «Cuídate». Elena apenas respondió, perdida en sus propios pensamientos y emociones. Salí de la casa, dejándola sola con su dolor y el misterio que acababa de comenzar a desentrañarse. Mientras caminaba hacia el coche, una extraña sensación de satisfacción me invadió. Todo estaba a punto de cambiar, y yo estaba preparado para enfrentar lo que viniera.
conduciendo hacia el trabajo, mi mente no podía dejar de divagar sobre los acontecimientos recientes y lo que había llevado a este punto. Mi nombre es Juan Canella, pero todos mis amigos me llaman JC. Tengo 29 años y crecí en la vibrante sección italiana de Barcelona, España. Desde joven, mi vida había estado llena de turbulencias, y a menudo me encontraba en situaciones problemáticas. Siempre fui un niño inquieto, y eso me llevó a juntarme con una pandilla de otros chicos italianos que se autodenominaban la Junior Mafia. Carmine Vitalo y yo éramos inseparables. Teníamos la misma edad y compartíamos el mismo círculo de amigos. Sin embargo, había una diferencia fundamental entre nosotros. Mientras yo lograba evitar los problemas más graves con la ley, Carmine siempre parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su incapacidad para mantenerse fuera de problemas lo hacía vulnerable, y a menudo era él quien terminaba siendo detenido por la policía. Recuerdo una noche en particular, una de las tantas aventuras que casi arruinó mi vida. Carmine y yo decidimos colarnos en un almacén cerca del puerto. Nuestra intención era robar algunos objetos de valor para venderlos y obtener dinero rápido. Sin embargo, los guardias de seguridad nos descubrieron. Nos vieron entrar por una ventana lateral y nos esperaron mientras intentábamos salir con varias cajas de reproductores de MP3. «Corre, Carmine», grité mientras empujaba una caja en la cara de uno de los guardias que trataba de detenernos. Carmine dudó por un momento, pero luego salió corriendo, dejándome atrás. El otro guardia me atrapó por detrás, y no hubo mucha lucha después de eso. Me golpearon hasta que la policía llegó. Cuando los agentes aparecieron, rieron junto con los guardias mientras examinaban mi cuerpo magullado y ensangrentado. Fui llevado a la comisaría y mantenido en una celda hasta que mis padres vinieron a buscarme. Nunca revelé la identidad de mi cómplice. Recibí 2 semanas de prisión y libertad condicional. Carmine me llamó varias veces para disculparse por haberme dejado, pero yo lo tranquilicé, diciéndole que estaba bien, considerando que su historial anterior podría haberlo llevado a la cárcel por mucho más tiempo. Él juró compensarme, no importando cuánto tiempo tomara. Mis padres estaban furiosos y avergonzados por mi arresto. Mi padre me disciplinó con su cinturón de cuero hasta casi hacerme sangrar. Luego, decidieron matricularme en la escuela católica San Pedro para enderezarme. No hace falta decir que las monjas y el padre hicieron un excelente trabajo en disciplinarme. En mi último año, había cambiado mi estilo de vida. Uno de los padres que me orientó me alentó a seguir un camino diferente, y así lo hice. Dejé la pandilla del barrio y, eventualmente, me desempeñé lo suficientemente bien como para ser aceptado en la Universidad de Barcelona. Mis padres finalmente estaban orgullosos de mí. Encontrar un trabajo en una empresa respetable después de graduarme fue fácil. Aunque salí con varias mujeres en la universidad, no estaba listo para un compromiso serio. No fue hasta 3 años después de graduarme que conocí a Elena Ficano, quien me hizo reconsiderar mi estado de soltero. Nos conocimos en un seminario para representantes de recursos humanos. Después, tomé su número de teléfono y prometí llamarla, lo que pareció complacerla. Elena era diferente a cualquier otra mujer que había conocido. Tenía una personalidad multifacética. A veces, me recordaba al personaje de Chris Costner en The Three Faces of Eve. El rasgo que menos admiraba en Elena era su testarudez. Una vez que formaba una opinión sobre un tema, nada podía disuadirla de su creencia, no importando cuán equivocada pudiera estar. Nuestro noviazgo fue caracterizado por periodos de cercanía seguidos de distanciamiento. Nos abstuvimos de involucrarnos en actividades carnales durante el primer año de nuestra relación. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Elena decidió abrirse sobre su pasado. «Juan, hay algo que necesito contarte», dijo, su voz temblando ligeramente. «Claro, Elena. Puedes decirme lo que sea», respondí, tomando su mano para darle ánimos. Fui abandonada cuando era bebé. Mi madre me dejó en un banco de iglesia y nunca regresó. Crecí en orfanatos y hogares de acogida. Nunca conocí lo que era tener una familia de verdad, confesó, con lágrimas en los ojos. La abracé con fuerza, sintiendo su dolor como si fuera mío. Lamento mucho que hayas pasado por eso, Elena. Pero ahora me tienes a mí. No estás sola.
A pesar de sus desafíos, Elena era la persona más cariñosa y cálida que había conocido. Nos casamos en una ceremonia modesta en nuestra iglesia local. Ambos acordamos posponer el inicio de una familia hasta que estuviéramos financieramente estables y Elena pudiera hacer la transición a ser madre a tiempo completo, una decisión que mis padres desaprobaron. Los problemas comenzaron en nuestro matrimonio durante el tercer año, cuando la empresa de Elena fue adquirida por una corporación mayor, resultando en la pérdida de su empleo. Ella luchó contra la depresión debido a la pérdida de un trabajo que valoraba. Aunque no enfrentábamos dificultades financieras, le tomó varios meses encontrar un nuevo trabajo como gerente de oficina en la agencia Cales Realty. Traté de apoyarla durante su periodo de desempleo, pero a veces sentía que ella resentía mi empleo gratificante mientras ella se conformaba con menos. Finalmente, Elena comenzó a mejorar en su nuevo trabajo y nuestra situación también mejoró. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco, y ahora, con la muerte de Roberto, sentía que todo estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Llegué a la oficina temprano esa mañana. A pesar de los recientes eventos, tenía que mantener una apariencia de normalidad. Pero mi mente no dejaba de volver una y otra vez a las fotos que había recibido por correo electrónico. Me senté en mi escritorio, tratando de concentrarme en el trabajo, pero el rostro de Elena y su amante, Roberto, seguían apareciendo en mi mente, atormentándome. No podía dejar de pensar en cómo nuestra relación había llegado a ese punto. Elena y yo habíamos pasado por tantas cosas juntos, y aún así, aquí estaba yo, enfrentando la traición más grande que jamás podría haber imaginado. Las fotos eran claras y contundentes. Elena me estaba engañando con Roberto, el mismo hombre que ahora estaba muerto. Decidí que tenía que enfrentar a Elena. Necesitaba escuchar su versión de la historia, aunque en el fondo ya sabía la verdad. Esa noche, cuando llegué a casa, Elena estaba en la cocina, preparando la cena. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Elena, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la calma. Ella levantó la vista, con una expresión de sorpresa. Claro, Juan. ¿De qué quieres hablar? Es sobre Roberto, respondí, observando cuidadosamente su reacción. Elena se puso tensa de inmediato. ¿Qué pasa con él?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Recibí un correo electrónico hoy, comencé, sintiendo como mi ira empezaba a desbordarse. Con fotos. Fotos de ustedes dos, en un motel. Elena dejó caer el cuchillo que sostenía, su rostro palideciendo. Juan, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso?, grité, incapaz de contenerme más. ¿Entonces qué es, Elena? ¿Cómo explicas esas fotos? Ella comenzó a llorar, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento, Juan. No quería que te enteraras de esta manera. Fue un error. Un error terrible. ¿Un error?, repetí, incrédulo. ¿Es eso lo que llamas acostarte con otro hombre? Elena se derrumbó, cayendo de rodillas en el suelo de la cocina. Lo siento, Juan. Te lo juro. Nunca quise hacerte daño. Me quedé allí, mirándola, sintiendo como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La mujer que amaba, la mujer con la que había planeado pasar el resto de mi vida, me había traicionado de la peor manera posible. Lo siento, no es suficiente, Elena, dije finalmente, mi voz llena de amargura. Nada puede arreglar esto. Me di la vuelta y salí de la cocina, dejando a Elena llorando en el suelo. Subí a nuestro dormitorio y me dejé caer en la cama, sintiendo el peso de la traición aplastándome. No sabía qué hacer a continuación. Mi mundo entero se había desmoronado en un instante. Esa noche no pude dormir. Mi mente seguía volviendo a las fotos, a la expresión de éxtasis en el rostro de Elena mientras estaba con Roberto. Me sentía enfermo, incapaz de comprender cómo había llegado a esto. Finalmente, tomé una decisión. No podía simplemente dejar que Elena se saliera con la suya. Tenía que hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, llamé a Carmine. Sabía que él entendería. Siempre había estado ahí para mí, y ahora más que nunca, necesitaba su ayuda. Carmine, necesito verte. Es urgente,
le dije cuando respondió. Claro, JC. ¿Qué pasa?, respondió, su voz llena de preocupación. No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa esta noche?, pregunté, esperando que entendiera la gravedad de la situación. Por supuesto, estaré ahí a las 8, dijo Carmine sin dudar. Colgué el teléfono y me sentí un poco más aliviado. Sabía que Carmine me ayudaría a encontrar una solución. Esa noche, cuando Carmine llegó, le conté todo. Le mostré las fotos y le expliqué cómo había descubierto la traición de Elena. Es increíble, JC, dijo Carmine, sacudiendo la cabeza. Nunca pensé que Elena fuera capaz de algo así. Yo tampoco, Carmine. Pero aquí estamos, respondí, sintiendo la ira volver a encenderse dentro de mí. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Carmine, mirándome seriamente. Quiero que pague por lo que ha hecho, dije, mi voz firme y decidida. No puedo dejar que se salga con la suya. Carmine asintió lentamente. Entiendo, JC. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Pero tienes que estar seguro de que esto es lo que quieres. Estoy seguro, Carmine. No hay vuelta atrás, respondí, sabiendo que ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Esa noche, mientras Carmine y yo discutíamos el plan, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La traición de Elena había cambiado todo, y ahora estaba decidido a buscar venganza. No importaba lo que costara, tenía que hacer que pagara por lo que había hecho. La idea de venganza seguía rondando mi mente como un espectro implacable. Cada vez que veía a Elena, sentía una mezcla de dolor y furia que me carcomía por dentro. Sabía que no podía seguir viviendo así, necesitaba hacer algo para recuperar el control de mi vida. Esa noche, después de que Carmine se fue, me quedé despierto, planificando cada detalle de mi venganza. La traición de Elena no podía quedar impune, y Roberto ya había pagado el precio. Ahora era el turno de Elena. Al día siguiente, me aseguré de salir temprano para el trabajo. Elena aún dormía, y eso me daba un respiro de su presencia. En la oficina, mis compañeros notaron que estaba más callado de lo habitual, pero nadie se atrevió a preguntarme qué me pasaba. Pasé el día sumido en mis pensamientos, esperando con ansias la llegada de la noche. Cuando llegué a casa, Elena estaba en el salón, viendo la televisión. La ignoré deliberadamente y me dirigí directamente a mi despacho. Necesitaba poner en marcha mi plan sin levantar sospechas. Sabía que la clave era crear una coartada perfecta y asegurarme de que todo parecía natural. Llamé a Carmine para confirmar los detalles. Él ya había conseguido un coche sin identificar y había contactado a un par de amigos de confianza para ayudarme. Carmine, ¿todo está listo para esta noche?, pregunté en un susurro, sabiendo que Elena podría escucharme si hablaba demasiado alto. Sí, JC. Nos encontraremos en el lugar acordado a las 11. No te preocupes, todo va a salir bien, respondió Carmine con su voz firme y segura. Perfecto. Nos vemos entonces, dije antes de colgar. Después de cenar, Elena se acercó a mí, intentando entablar una conversación. Sabía que sospechaba algo, pero yo mantuve mi fachada fría e indiferente. Juan, tenemos que hablar, dijo, su voz teñida de desesperación. No hay nada que decir, Elena. Las fotos lo dijeron todo, respondí, sin mirarla a los ojos. Pero, necesito que me escuches. No fue lo que parece. Roberto, él me manipuló, dijo, con lágrimas en los ojos. Ya es tarde para explicaciones, Elena. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con las consecuencias, dije, mi voz dura como el acero. Ella se quedó allí, paralizada por mi rechazo. Me levanté y me dirigí a la puerta. Tengo que salir. No me esperes despierta, le dije, saliendo de la casa sin darle oportunidad de responder. Conduje hasta el lugar acordado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, Carmine ya estaba allí, junto con dos hombres que no reconocí. El coche estaba aparcado en la sombra, fuera de la vista. Bien, JC. ¿Estás listo?, preguntó Carmine. Más que listo, respondí, sintiendo una mezcla de adrenalina y resolución.
Los hombres me explicaron el plan. Primero, nos aseguraríamos de que nadie viera a Elena salir de la casa. Luego, la llevaríamos a un lugar seguro donde pudiera desaparecer sin dejar rastro. Todo tenía que parecer natural, como si se hubiera ido por su cuenta. Volví a casa alrededor de las 10:30. Elena ya estaba en la cama, y el silencio reinaba en la casa. Me acerqué a la cama y la miré por un momento, sintiendo una punzada de dolor. A pesar de todo, una parte de mí aún la amaba, pero esa parte estaba enterrada bajo capas de ira y resentimiento. A las 11 en punto, los hombres llegaron a la casa. Entraron silenciosamente y la sacaron de la cama antes de que pudiera reaccionar. Le taparon la boca para que no gritara y la llevaron al coche. La operación fue rápida y eficiente. En cuestión de minutos, Elena estaba amordazada y atada en el maletero del coche. Nos encargaremos de todo, JC. No te preocupes, dijo uno de los hombres, dándome una palmada en la espalda. Gracias. Asegúrate de que no pueda contactar a nadie, respondí, viendo cómo el coche se alejaba en la oscuridad. Volví a entrar en la casa y me senté en la sala de estar, sintiendo una extraña calma. Sabía que lo que había hecho no era moralmente correcto, pero en ese momento, no me importaba. La traición de Elena había sido demasiado grande para dejarla pasar. Ahora, tenía que esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas. A la mañana siguiente, me aseguré de dejar evidencias de que Elena se había marchado por su cuenta. Escribí una nota con su letra, diciendo que necesitaba tiempo para pensar y que no sabía cuándo volvería. La dejé en la cocina, donde sabía que la policía la encontraría. Cuando llamé a la policía para reportar su desaparición, fingí estar preocupado y desconcertado. El detective Gutiérrez llegó a la casa poco después. Lo había visto antes cuando investigaban la muerte de Roberto. Señor Canella, ¿puede decirme cuándo fue la última vez que vio a su esposa?, preguntó, sacando una libreta para tomar notas. Anoche. Nos acostamos como de costumbre, pero esta mañana ya no estaba, respondí, tratando de sonar lo más sincero posible. ¿Notó algo extraño en su comportamiento últimamente?, preguntó, mirándome a los ojos. Bueno, ha estado muy afectada por la muerte de su compañero de trabajo, Roberto. Pero no pensé que fuera tan grave como para irse sin decir nada, dije, dejando que mi voz temblara ligeramente para dar más credibilidad a mi actuación. El detective asintió y continuó haciendo preguntas, pero yo me mantuve firme en mi papel. Sabía que tenía que ser convincente si quería que el plan funcionara. Cuando finalmente se fue, me dejé caer en el sofá, sintiéndome agotado pero también aliviado. Había dado el primer paso hacia mi venganza, y ahora solo quedaba esperar a que todo se desarrollara según lo planeado. No sabía qué depararía el futuro, pero una cosa era segura: Elena pagaría por su traición, y yo encontraría la paz que tanto anhelaba. Pasaron los días y la desaparición de Elena se convirtió en un tema recurrente en la comisaría local y en la oficina. Los rumores comenzaron a circular y las miradas curiosas se multiplicaban cada vez que me veía en público. Mantuve mi fachada de esposo preocupado, esperando que la policía siguiera pistas falsas y se alejase de la verdad. Todo parecía ir según lo planeado hasta que un giro inesperado sacudió mi mundo. Una tarde, cuando llegué a casa del trabajo, recibí una llamada de Carmine. Su voz, habitualmente calmada y segura, sonaba tensa y ansiosa. JC, tenemos que hablar. Ahora mismo. Es urgente, dijo, sin preámbulos. ¿Qué pasa, Carmine? ¿Hay algún problema?, pregunté, sintiendo una inquietud creciente. Es sobre Elena. No puedo explicarlo por teléfono. Nos vemos en nuestro lugar habitual en media hora, respondió antes de colgar abruptamente. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Algo no estaba bien. Me dirigí al almacén abandonado donde nos habíamos reunido anteriormente. Cuando llegué, vi a Carmine esperándome, con una expresión de preocupación que nunca antes había visto en su rostro. JC, tenemos un problema serio, dijo, sin rodeos. ¿Qué problema, Carmine? ¿Qué ha pasado?, pregunté, tratando de mantener la calma. Elena ha escapado, respondió, mirando al suelo. ¿Qué? ¿Cómo es posible?
¿No estaba bien vigilada?, exclamé, sintiendo la rabia y el pánico burbujear dentro de mí. Escucha, JC. Lo hicimos todo según lo planeado, pero parece que alguien la ayudó desde adentro. Uno de los hombres que contraté la dejó escapar, dijo, apretando los puños. Maldita sea, Carmine. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?, grité, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba. Hay más, JC. Elena sabe que fuiste tú quien planeó todo esto. Y no solo eso, también descubrió que fui yo quien organizó la muerte de Roberto, añadió, con un tono grave. Me quedé helado. La traición de Carmine era un golpe que no había visto venir. Siempre había confiado en él, y ahora se revelaba como el traidor que había conspirado a mis espaldas. ¿Qué estás diciendo, Carmine? ¿Fuiste tú quien mató a Roberto?, pregunté, incrédulo. Sí, JC. Siempre estuve enamorado de Elena. Cuando descubrí que ella y Roberto estaban juntos, decidí eliminarlo. Pensé que así ella sería mía, pero nunca imaginé que ella te culparía a ti por todo, confesó, evitando mi mirada. La ira me consumió. Todo lo que había hecho, cada paso que había tomado, había sido manipulado por Carmine. Y ahora, Elena estaba libre y sabía la verdad. Maldito bastardo, grité, lanzándome hacia él. Carmine intentó defenderse, pero la furia me daba una fuerza inusitada. Lo golpeé con toda mi rabia acumulada, hasta que cayó al suelo, inconsciente. Mi respiración era pesada, y mi mente estaba en caos. ¿Qué voy a hacer ahora?, me pregunté en voz alta, tratando de encontrar una solución. Me alejé del almacén, dejando a Carmine en el suelo. Necesitaba pensar con claridad, encontrar una manera de arreglar todo este desastre. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que localizar a Elena antes de que ella pudiera hacer algo. Cuando llegué a casa, mi teléfono sonó. Era una llamada desconocida. Contesté, esperando lo peor. Hola, Juan, dijo una voz familiar. Era Elena. Elena, ¿dónde estás?, pregunté, tratando de sonar calmado. Eso no importa. Lo importante es que sé todo lo que has hecho. Y sé que Carmine también está involucrado. Pero hay algo más que necesitas saber, dijo, su voz fría y controlada. ¿Qué más podría haber, Elena? Ya sabes lo suficiente para arruinarme, respondí, sintiendo un sudor frío correr por mi espalda. Es sobre nuestra hija, Juan, dijo, dejando que sus palabras flotaran en el aire. ¿Hija? ¿De qué estás hablando?, pregunté, completamente desconcertado. Antes de que todo esto sucediera, descubrí que estoy embarazada. Iba a decírtelo, pero luego supe de tus planes. Ahora, tengo que proteger a nuestra hija de ti y de Carmine, dijo, su voz llena de determinación. El mundo pareció detenerse por un momento. Todo lo que había hecho, cada paso que había tomado, había sido por nada. Había perdido a Elena y, con ella, la oportunidad de ser padre. Elena, por favor, tenemos que hablar. No puedes hacer esto sola, supliqué, sintiendo una desesperación que nunca había conocido. No, Juan. Ya es demasiado tarde para eso. Todo lo que has hecho ha destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Solo quería que supieras la verdad antes de desaparecer para siempre, dijo antes de colgar. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La reviravolta era más grande de lo que podría haber imaginado. Había perdido todo, a Elena, a nuestro futuro hijo, y mi mejor amigo me había traicionado de la peor manera. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala de estar, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Todo había cambiado, y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los días que siguieron a la llamada de Elena fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Mi vida se había desmoronado y, por primera vez, me encontraba completamente perdido. No sabía dónde buscar a Elena ni cómo lidiar con la traición de Carmine. Las noches eran interminables y los días, vacíos. El detective Gutiérrez siguió investigando la desaparición de Elena y la muerte de Roberto. Cada vez que venía a la casa,
yo fingía preocupación y desesperación, aunque por dentro solo sentía un vacío abrumador. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, recibí una visita inesperada. Era Amanda, una amiga cercana de Elena. Había trabajado con ella en Cales Realty y sabía más de lo que aparentaba. «Juan, necesito hablar contigo», dijo Amanda, con una expresión seria en su rostro. «Claro, Amanda». «¿Qué pasa?», respondí, invitándola a pasar. «Es sobre Elena». «Creo que sé dónde está», dijo, mirando alrededor como si temiera que alguien nos escuchara. «¿Qué? ¿Dónde?» «¿Cómo lo sabes?», pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. Después de que Elena desapareció, empecé a investigar por mi cuenta. Encontré algunas pistas que la policía pasó por alto. «Sé que está escondida en una casa en las afueras de la ciudad», explicó, sacando un mapa y señalando un punto específico. «Gracias, Amanda. Esto significa mucho para mí», dije, tratando de sonar sincero. «Ten cuidado, Juan. Elena está muy asustada y no confía en nadie. Solo quería ayudarte porque creo que todos merecen una segunda oportunidad», dijo Amanda antes de salir. Con la información de Amanda, me dirigí a la casa que me había señalado. Sabía que tenía que actuar con cautela. Cuando llegué, me estacioné a una distancia prudente y observé la casa. No había señales de movimiento, pero sabía que Elena estaba allí. Salí del coche y me acerqué lentamente, asegurándome de no hacer ruido. Cuando llegué a la puerta, llamé suavemente. «Elena, soy yo, Juan. Solo quiero hablar. Por favor, déjame entrar», dije, con la esperanza de que ella me escuchara. Hubo un momento de silencio antes de que la puerta se abriera un poco y vi el rostro de Elena, pálido y asustado. «¿Qué quieres, Juan?», preguntó, sin abrir completamente la puerta. «Necesitamos hablar». «Hay muchas cosas que no sabes y que necesito explicarte», respondí, tratando de sonar lo más calmado posible. Elena dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta y me dejó entrar. La casa estaba en penumbra y podía ver que había estado viviendo con miedo. «Gracias por dejarme entrar. Primero, quiero decirte que lamento todo lo que ha pasado. Sé que nada puede justificar lo que hice, pero quiero que sepas que nunca quise que llegáramos a esto», dije, sentándome en una silla. «Juan, nada de lo que digas puede cambiar lo que has hecho. Me traicionaste de la peor manera posible», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero también hay algo que debes saber sobre Carmine. Él fue quien mató a Roberto. Me manipuló para que yo pareciera el culpable», revelé, viendo la sorpresa en su rostro. «¿Carmine? No, no puede ser», dijo, negando con la cabeza. «Es verdad, Elena. Me lo confesó todo. Siempre estuvo enamorado de ti y quería deshacerse de Roberto para tenerte solo para él», continué, tratando de mantener mi voz firme. Elena se quedó en silencio, procesando toda la información. Finalmente, suspiró y me miró con una expresión de dolor y resignación. «Juan, todo esto es un desastre. Estoy embarazada y lo único que quiero es proteger a nuestro hijo», dijo, llevándose una mano al vientre. «Elena, por favor, déjame ayudarte. Puedo protegerte a ti y a nuestro hijo. Podemos empezar de nuevo, lejos de aquí», supliqué, sintiendo una desesperación que nunca había conocido. «No sé si puedo confiar en ti, Juan. Has hecho cosas terribles, y aunque Carmine haya sido el responsable de la muerte de Roberto, tú tampoco eres inocente», respondió, su voz llena de duda. «Lo sé, Elena. Pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarte que he cambiado. Te lo ruego, dame una oportunidad», dije, acercándome a ella. Elena me miró por un largo momento, y finalmente asintió lentamente. «Está bien, Juan. Pero si alguna vez me haces daño de nuevo, no dudaré en dejarte», advirtió. «Te prometo que no te fallaré. Protegeré a nuestra familia con mi vida», aseguré, sintiendo una nueva determinación. Pasaron semanas mientras planeábamos nuestra huida. Sabíamos que teníamos que ser cuidadosos y discretos.
Finalmente, una noche oscura y sin luna, nos marchamos de la ciudad, dejando atrás todo lo que habíamos conocido. La carretera se extendía ante nosotros, y aunque el futuro era incierto, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Miré a Elena y a su creciente vientre, prometiéndome a mí mismo que haría todo lo posible por proteger a mi familia. Habíamos aprendido de nuestros errores y ahora teníamos la oportunidad de empezar de nuevo. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero lo enfrentaríamos juntos, con la esperanza de construir una vida mejor. La reviravolta había sido dolorosa y devastadora, pero también nos había dado la oportunidad de redimirnos y encontrar una nueva esperanza en medio del caos. Mientras conducíamos hacia lo desconocido, supe que, pase lo que pase, nunca dejaría que la oscuridad nos consumiera de nuevo.